materia de inversión extranjera, uno de los temas clave es la doble tributación. Se ha visto que cuando existen estos acuerdos, la inversión extranjera se incrementa significativamente. ¿En qué está Chile en este tema y cómo abordar el asunto a futuro? Es lo que conversaremos con el abogado Felipe Yáñez. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Primero partamos, ¿esta doble tributación se basa en qué? A ver, ¿por qué hay doble tributación? Porque, bueno, obviamente cada país está interesado en cobrar impuestos sobre los negocios, sobre las operaciones que tienen algún grado de relación con ese país. Pero ¿qué sucede? Que hay muchos negocios, hay muchas situaciones, operaciones entre empresas que tienen relación con dos o más países. Y cuando tienen relación con dos países, obviamente cada uno de estos países trata de cobrar impuestos sobre la misma. Claro. Y obviamente que en esa situación, cuando hay dos países que cobran impuestos al mismo tiempo, obviamente la carga tributaria por ese negocio se duplica. Lógico. Lo que obviamente se traduce en una situación desfavorable para las partes que la están celebrando. Por lo tanto, estos convenios finalmente lo que hacen es que la empresa decida en una de las partes dónde tributar. Los convenios son acuerdos entre países, son tratados en que dos países se ponen de acuerdo respecto a cómo distribuirse la carga tributaria de los negocios que tienen incidencia en ambos países. Claro. Pero, pese a ser un acuerdo entre dos países, los beneficiarios directos de eso son precisamente las partes que desarrollan esas operaciones, que celebran una venta, o que adquieren una empresa, que distribuyen un dividendo de un país a otro. Claro. Entonces, por lo tanto, efectivamente, los convenios lo que hacen es, al distribuir esto, evitan que se produzcan estos casos de doble tributación. O sea, un beneficio finalmente, obviamente, para las empresas, o para estas partes que están celebrando, pero finalmente también, lo que decíamos al inicio, que también se beneficia a los países porque muchas veces esto fomenta la inversión extranjera directa. Así es, efectivamente. O sea, si no existieran los convenios de doble tributación, probablemente las empresas y las personas no tendrían incentivos o tendrían al revés desincentivos para realizar negocios fuera de las fronteras de un país. Y obviamente que concentrar toda la actividad económica dentro de un mismo territorio no es la mejor opción. O sea, hay países que pueden desarrollar todos sus negocios o personas que pueden desarrollar todos sus negocios en una misma parte, pero pensemos en un país pequeño, el nuestro, por ejemplo, con una población relativamente baja, que obviamente, si quiere seguir creciendo, necesita cruzar las fronteras. Claro. Entonces, en ese caso, obviamente que los convenios para evitar la doble tributación son una herramienta indispensable para poder extender los negocios de empresas chilenas en el extranjero. Uno de los temas emblemáticos en este caso de doble tributación o de convenios que hemos visto en el último tiempo es el de Argentina, que dejó sin efecto, que nosotros ya teníamos un convenio con ellos y lo dejaron sin efecto a partir del 1 de enero del próximo año. Así es. ¿Eso se da con relativa frecuencia? ¿Cómo se puede analizar ese tema? Sí. No. A ver, el convenio con Argentina es el convenio más antiguo que nosotros teníamos. Es el primero que se negoció, el primero que entró en vigencia y es el primero que es denunciado, o sea, que es dejado sin efecto por una de las partes. Todos los convenios pueden ser dejados sin efecto, sin expresión de causa, por cualquiera de los dos países. Pero este es el primer caso en que Chile se ve, digamos, afectado por este tipo de cosas. Ahora, no es el primer caso de Argentina. Argentina, de hecho, ha dejado sin efecto en los últimos años 3 convenios con socios muy importantes, entre otros España y Chile. Entonces, es una situación que a Chile la afectó junto con otras economías muy importantes. Claro, bueno, esto lo podemos probablemente meter dentro del tema Planeta Argentina, ¿no es cierto? Exactamente. Sin embargo, Chile tiene otros 24 convenios y 2 que están negociados pero que todavía no se ratifican. Esos 2 son con Estados Unidos y con Australia. Y con Australia, efectivamente. ¿Cuáles son las perspectivas para que estos efectivamente se ratifiquen o entren en vigencia? Sí, los convenios son acuerdos entre países y que son negociados por los gobiernos de los respectivos países. Es una negociación técnica cuyos pasos están previamente definidos y que tiene una duración no demasiado extensa. Pero para que entre en vigencia necesita ser aprobado por el Congreso o el Parlamento de ambos países. Y en ocasiones esa aprobación tarda varios años. Y eso depende de múltiples circunstancias. A veces el trabajo del Parlamento, si un Parlamento, por ejemplo, está encargado de tramitar una ley que tiene mucha importancia, obviamente estos convenios pasan a segundo plano. Y en otras circunstancias, como por ejemplo con Estados Unidos, el tema tiene una raíz política. Entonces, va a depender, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en que tiene que ser aprobado por el Senado, de la composición del Senado, qué tan favorable va a ser a la aprobación de este convenio.
Bueno, el Senado en este momento en Estados Unidos está en manos demócratas, probablemente, históricamente al menos, eso ha sido que es menos favorable este tipo de convenios. ¿Eso marca también un poco la negociación? No, la negociación no, porque la negociación marca la ratificación. La ratificación. Que esa es la que tiene que hacer el Senado. Esa es la que la otra es con Australia. Australia es un país tremendamente minero, al igual que es Chile. ¿Cuáles son los tras bambalinas, de alguna manera, de este que usted ve en este convenio que eventualmente va a entrar en vigencia con Australia? Bueno, el convenio con Australia da herramientas a las empresas de inversionistas, ya sea australianas en Chile o a las chilenas en Australia, para desarrollar negocios en mejores condiciones económicas, en el fondo, con una menor carga tributaria o con menos trabas, por ejemplo, en el movimiento de capitales, también en el movimiento de personal de un país a otro y en la transferencia de tecnología, que son básicamente los tres grandes intercambios que se producen entre economías. Chile es un país que siempre es visto como una economía, cierto, muy, muy abierta, y de hecho tenemos muchos tratados de libre comercio. ¿Los convenios de doble tributación son como el paso siguiente después de un tratado de libre comercio? ¿Están asociados de alguna manera? Sí, están asociados, porque de hecho los tratados de libre comercio tienen de algún modo un aspecto tributario. O sea, en los tratados de libre comercio una de las cosas... es un convenio tributario finalmente. Es un convenio tributario en la medida en que en los tratados se reducen o se eliminan los derechos arancelarios, que son una especie de tributo. Ahora, los convenios normalmente son el complemento o a veces el antesala, depende, a veces van antes o después, pero son en cualquier caso un complemento a un tratado de libre comercio. O sea, el libre comercio derriba barreras arancelarias, barreras administrativas, y en definitiva lo que hace el convenio es disminuir la carga tributaria que puede ir asociada a un negocio. ¿Y cuál es la tendencia mundial en cuanto a los convenios de doble tributación? ¿Es que estos se vayan cada vez habiendo más, digamos, se van profundizando? Sí, la tendencia es a que los convenios vayan aumentando en el tiempo. De hecho, bueno, Chile con su ingreso a la OECD, obviamente la integración de Chile a la OECD implica que Chile tiene ahora una indicación. La OECD recomienda a los países miembros suscribir convenios no solo con los demás países de la OECD, sino con el resto de los socios comerciales. En ese caso, Chile lo que ha hecho básicamente ha sido profundizar su política de suscripción de convenios desde que ingresó a la OCDE. O sea, hay una recomendación de hacer ese tipo de política. Sí, exactamente. De volverse cada vez más abierto. Exactamente. Muy bien, Felipe, muchas gracias por haber conversado estos temas acá con nosotros en Agenda Económica. Hay un seminario respecto... Exactamente. Estos días estamos desarrollando un seminario en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que ha sido organizado por la Facultad de Derecho y mi estudio, Allende Bascuñán, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para debatir básicamente cómo son los convenios que se están suscribiendo en la región y básicamente cuáles son las grandes directrices de estos convenios, que son básicamente las directrices que da la Organización de las Naciones Unidas y la OCDE respecto de todos estos países. Muy bien, Felipe. Muchas gracias por habernos acompañado acá en Agenda Económica. De nada, pues. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día de Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.